acá hay otra casita. Y yo no veía nada. Después con una anécdota me di cuenta por qué era tan importante las casitas y por qué las conocía. Porque mi prima en una oportunidad, yendo por esa ruta, le agarró una nevada y la consigna que si te agarra una nevada, camino al Cuy, se dio por el Cuy. Ahora está faltada, no. La solución, para salvarte, te tenés que ir a la primera casa que veas y te van a refugiar hasta que pase la nevada. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, para mi tío era vital saber dónde había pobladores. Y por eso los había aprendido a percibir, a pesar de que él era más viejo que yo, se suponía que en esa época, que tenía 20 años, tenía mejor vista que él. ¿Me entienden esto? Estaba adiestrado. Otro ejemplo sería cuando yo vine acá, tenía un tipo que se dedicaba a comprar árabes y me dijo que había 160 variedades de árabes. Para mí eran 3 o 4 que yo conocí. ¿Se entiende esto? Bueno, porque uno... Bueno, percepción. Dejemos el tema de percepción, que fue lo único que avanzó la escuela del laboratorio de psicología. Les decía también que la teoría psicológica que existía en ese momento era una teoría como molecular, o sea, porque se suponía que unas cuantas sensaciones producían una percepción y unas cuantas percepciones producían la conciencia. ¿Se entiende? Como que se sumaban y esto producía un fenómeno más complejo, como si fuera una suma. Contra esta parte justamente de esa teoría es que se va a traer lo que trajo la escuela de la percepción, de la Gestalt. ¿Qué quiere decir? Gestalt quiere decir en alemán escuela de la cosa. Esto más o menos yo lo estoy recordando, pero tenemos que avanzar. ¿Qué pasa con esto? Ellos decían, y les muestro solamente uno o dos para que... Este es el experimento original de la escuela. ¿Se acuerdan que usted pone más larga? Todos ustedes tienen un aprendizaje sobre esto y saben que son iguales, pero las repiten. ¿Correcto? Porque, bueno, este era uno de los experimentos de la escuela de la Gestalt, que decía, y este era otro de los experimentos que también se lo mismo, ¿no? ¿Se lo acuerdan? ¿Qué se veía acá? Una chica. Una señora mayor y una chica. Bueno, y los dos ven las dos, a ver, se las aprendieron a ver. Bueno, vamos a pasar más rápido porque creo que había agregado algunas, pero parece que no. Bueno. A pesar de que dentro de todo la Gestalt tuvo una cosa más que la recuerdo, no solo sobre la percepción trabajó la Gestalt, sino que también trabajó sobre la inteligencia. ¿Se acuerdan que les conté el experimento que hacían con los monos? Que le daban una varilla para encastrar y lo dejaban al mono hasta que podía resolver el problema de buscar una banana alta y encastrando todas las bolillas y pegándole un palazo. ¿Se acuerdan ese que contamos? Bueno, entonces ese experimento, una de las cosas que también la Gestalt aportó a la psicología, saber que el aprendizaje se da de asaltos. Nunca aprendemos de continuo. El aprendizaje no es una línea recta. El aprendizaje no es así, sino que es así. Hay saltos en el aprendizaje. Y esos saltos se les llama insight. O sea, nosotros por ahí acumulamos información y estamos... Si ustedes estudian bien y de alguna manera, lo que tiene que llegar un momento que se ponen ansiosos porque dicen, no entiendo un carajo lo que están haciendo. Sería lo normal. Entonces, después de una cierta acumulación de información, un día se levanta y dice, entendí lo que no entendía. Eso sería aprender verdaderamente. En eso voy a agarrar una frase de Pichon Riviere, dice, creo que se las dije, pero la reitero, que cuando uno solo acumula información, no aprende nada. El aprendizaje es cuando me cambia alguna idea que yo ya tengo. Si no me cambia nada de lo que sé, no estoy aprendiendo mucho, digamos. Porque siempre un buen aprendizaje implica que me
me moviliza algo que yo creía. Se va a ver desestructuración. O sea que uno tiene que desestructurarse, por decirlo de alguna manera, que no sé si yo siempre me confundo entre acá y ciencia de educación, que digo, acá no hay dactilógrafo. Ustedes sí tienen el doctorado. ¿Qué era la dactilografía? Contarle a tus compañeros que son jóvenes y no saben nada de esto. La dactilografía es un arte de comunicación. Está bien. Pero fundamentalmente ya hoy en día no existe, pero hubo colegios. Era escribir para probar 30 palabras por minuto. O sea, los comerciales tenían dactilografía. Que hoy en día creo que no la tiene más. No. Ya no tiene más. O sea, había que aprender a estudiar. Bueno, ahora se dice mecanografía, eso. En mi colegio estaban las dos, la máquina y la computadora. ¿Y cuál es la diferencia entre esa máquina y la Que computadora? no hay control C, control V. No, que... Dos palabras por minuto. ¿Y en qué? En la computadora. ¿Se puede escribir más? Dos palabras. El problema que yo sé que existió cuando se dio la computadora es que vos en la máquina tenías cuando la tecla pegaba hacia ¡tac! Y te confirmaba que habías apretado. Y en cambio la computadora no sabes si apretaste o no. Ya por gestora la computadora también. La computadora la tuya por gestora. Sí, pero si vos le pones las cosas, pues si no las pones no. O sea que no te se habló, la computadora se tendieron a hacer teclados que imitan la tecla de la máquina. Tiene que tener un movimiento, porque antes los primeros teclados no tenían ese movimiento. Porque los teclados podían ser solamente por sensación, pero se tendieron a hacer para que imiten. Pero bueno, estamos recordando, pero una cosa fundamental, el que aprendió a escribir con 2 dedos, le cuesta más aprender a escribir con toda la mano que el que no escribió nunca más. ¿Se entiende esto que digo? El que no sabe nada aprende más fácil que el que sabe mal. ¿Se entiende? Vos lo decís que así porque te sabías escribir con 2 dedos. No, él el que está diciendo que tiene llevado tuyo. ¿Vos sabías escribir bien? Sí. Que había tenido dactilografía o mecanografía cuando era más joven. Vos recién te confundiste con estenografía, que también había. Pero no era, la mecanografía dice eso. Bueno, conductismo. ¿Qué es lo que va a preguntar Watson, que es el autor del conductismo? Va a decir, yo por más que tuvo algunos experimentos, la guitarra, había empezado a decir eso y me acuerdo de otra cosa, lo mismo yo tenía que preguntarle, ¿qué ves en esa figura? Entonces tenía que preguntarle al estudiado o al entrevistado qué es lo que le pasaba. ¿Se entiende? Entonces, yo contaba con una dificultad que yo como sé que él me está diciendo la verdad. ¿Se entiende? Entonces Watson va a exagerar este punto y dice, mientras tengamos que estudiar, pidiéndole al estudiado que nos diga lo que le pasa, no estamos haciendo verdaderamente ciencia. ¿Se entiende a qué punto ahora? ¿Qué es lo que decía Watson? Yo tengo que preguntarle al estudiado que me diga qué le pasa ya. No estoy seguro que lo que me diga es cierto. Se queda en serio con esto. ¿Se entiende cuál es la afirmación de Watson más allá de que estén de acuerdo o no? Entonces esto lo lleva a Watson a decir, entonces yo voy a tener que sacar un problema, no voy a poder estudiar ciertas cosas, porque hay ciertos temas que solo los podría conocer a través del entrevistado, del estudiado, como por ejemplo sus pensamientos y sus emociones. Y solo voy a estudiar la conducta. ¿Se entiende? Este va a ser el modelo de Watson. Todo lo que es observable y medible era para Watson lo que había que estudiar. Watson también decía, ¿esto quiere decir que Watson negaba que hubiera pensamientos y emociones?
adentro de esta señorita no hay nada, no pasa nada de esas cosas. No, pasa, pero no me interesa, no es una realidad que yo quiera conocer. Yo quiero conocer todo lo que es observable y medible. En esto se volvió por ahí una de las partes que hablamos en la última clase, que yo hice todos esos dibujitos de estímulo, respuesta, van a ser clave, lo va a retomar Watson, porque él justamente, si el modelo de interpretar la conducta es, ante tal estímulo, ¿qué conducta se produce? ¿Qué respuesta se produce? Hoy en día en internet existen algunos videitos que muestran videos o sea, filmaciones que hacía Watson de sus estudios. Por ejemplo, uno de los estudios que él hace va a ser estudiando con bebés la cuestión de los miedos. Y entonces nos somete un montón de estímulos que el bebé en sí, que de por sí no le produce miedo al bebé. Por ejemplo, le ponen un conejo, le ponen una serie de cosas, y hasta una rata, y entonces el bebé no reacciona. Y esto por ahí hay algo que puede ser interesante. La mayoría de las veces los miedos que nosotros tenemos nos los enseñaron nuestros padres. No sé si se entiende, ¿no? Pero la cuestión de que la víbora es peligrosa no lo sabemos, sino de que lo que pasa es que si nuestros padres... Mi hija me decía, mi nieto dos por tres se pega un porrazo y dice, llora de acuerdo a cómo reacciono yo. Si yo me asusto, lloro. Si yo no me asusto, no lloro. Porque dice, algo que sea que se hace de otro lado. Pero en general, cuando él se pega un golpe, mira la confirmación, tiene que ser grave o no. Y de acuerdo a lo que mi hija muestre, es lo cómo reacciona. ¿Se entiende esto? Bueno, pero no quiero ahondar mucho en Watson. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Watson es para los psicólogos el malo de la película. A mí se entiende lo que digo, pero el enfoque conductista es uno de los enfoques que menos le gustan a los psicólogos. Por eso es que a los psicólogos les cuesta y tardaron en llegar a esta afirmación de que la psicología es la ciencia que estudia la conducta, pero va a estudiar una conducta que no es la que Watson describió. ¿Se entiende? Porque voy a poner en el pizarrón un dibujito que van a encontrar en una de las fichas, que es de Blesa, que dice, la conducta tiene tres áreas: un área mente, un área cuerpo y un área... Una conducta tiene representación en las tres áreas. Y en cambio Watson, ¿qué diría? ¿Cuál no existiría para Watson de estas tres áreas? Esta no existiría para Watson. Esta sí, la del cuerpo. Porque es medible. Si uno se busca las formas, las puede medir. Por ahí no es observable, pero sí es medible. Y la del mundo externo, que es observable.